El día de hoy les voy a enseñar las mejores aplicaciones para eliminar el input lag y el delay. Como ya sabrán, en el canal he traído muchos videos de optimizaciones y como sabrán siempre hablo sobre cómo mejorar el rendimiento, pero nunca hablé sobre cómo eliminar el delay o el input lag o cosas del internet. Así que el día de hoy les voy a enseñar a cómo eliminar eso. Sin nada más que decir, ahora sí, comencemos. Así que antes de empezar quiero recordarte que ya tenemos las membresías del canal. A la hora de unirte al canal vas a tener bastantes beneficios, como hacer colaboraciones conmigo, aparecer en mis videos y muchas cosas más que puedes ver. Así que acá abajo en la descripción te voy a dejar el link para que vayas y te unas. Vamos a empezar primeramente descargando el archivo RAR que les voy a dejar acá abajo en la descripción. Simplemente van a entrar a la descripción y aquí donde dice suscribirse al canal le van a dar clic, los va a mandar al canal y se van a tener que suscribir. Y así van a poder desbloquear el enlace. Y listo, simplemente le damos a descargar y ya estará. Una vez descargado vamos a extraerlo. Vamos a darle clic a la carpeta y aquí es donde vamos a hacer todo. Vamos a empezar primeramente haciendo un punto de restauración. Esto nos servirá ya que si hacemos algo y nos perjudicó, vamos, por decirlo así, a resetearlo y vamos a ponerlo como estaba antes de hacer las configuraciones. Simplemente le damos clic a crear punto de restauración. Ya que estemos aquí vamos a ir acá donde dice crear y aquí vamos a poner la fecha en la que están creando el punto de restauración. Yo lo estoy haciendo un 14 de octubre, así que voy a poner el 14 del 10 del 2023 y simplemente le damos en crear y listo, ya estará. Una vez hecho el punto de restauración vamos a pasar ahora sí con los programas. Vamos a pasar primeramente con el Intelligent Standby List Cleaner. Aquí vamos a darle clic y como podrán ver se nos abrirá acá abajo en la ventana la aplicación. Y bien, esta aplicación sirve para liberar memoria RAM y también nos sirve para tener menos delay. Así que bueno, vamos a hacer las configuraciones. Vamos a darle acá en stop y aquí arriba vamos a poner 1024 y luego acá abajo donde está el 8192 vamos a hacer una operación. Lo que vamos a hacer acá es multiplicar nuestra memoria RAM por 1024 y el resultado lo vamos a dividir entre 2. Por si no me entendieron les voy a explicar cómo. Básicamente la cantidad de memoria RAM que tengamos la vamos a multiplicar por 1024. Por ejemplo, yo tengo 16, así que vamos a multiplicar 16 por 1024 y luego vamos a dividirlo entre 2, que va a salir 8192. Ahora si yo tengo 8 de RAM vamos a hacer lo mismo, vamos a multiplicar 8 por 1024 y el resultado lo vamos a dividir entre 2, que va a salir 4096. Así que si tienes 8 de RAM vas a poner acá abajo 4096. Vamos a marcar la casilla en estas dos, que bien, a la hora de prender la PC el programa también se va a iniciar. Y aquí donde dice Wanted Timer Resolution, esto tiene que ver con el input lag y el delay. Vamos a ponerlo en 0.50. Igual si este no lo tienes activado lo vas a activar. Y aquí abajo vamos a ponerlo en 1000 y listo, simplemente le damos en Start y acá donde dice Push Standby List vamos a darle clic y listo. Ahora si queremos cerrar el programa no le vamos a dar a la tacha, lo vamos a minimizar para que esté acá en segundo plano. Y ahora vamos a ir con el programa Antimicro X. Existe el Antimicro normal, pero hay una nueva versión llamada Antimicro X. Vamos a darle clic a la carpeta y vamos a descargar lo que vendrá siendo el Antimicro. Le damos al siguiente, aceptar y todo eso. Yo no lo hago ya que ya lo tengo descargado. Una vez que hayamos abierto el programa nos vamos a ir acá a opciones, luego a configuración y aquí en general vamos a empezar a hacer todo. En cantidad de perfiles recientes vamos a ponerlo en 1, en tasa de sondeo del mando vamos a ponerlo en 1 ms, pero bien, si tú tienes un Ryzen 3200G con gráficos integrados te recomiendo que pongas 5 ms o 4 para que así no consuma tanto lo que vendrá siendo el procesador. Ya si tienes una tarjeta gráfica o un mejor procesador simplemente le ponemos en 1 ms y listo. Una vez que hayamos hecho esto vamos a copiar lo que está acá, aquí encerrar en la bandeja del sistema vamos a darle clic a la casilla y en estas 4 más igual. Ahora nos vamos a ir acá donde dice ratón y acá donde dice desactivar la precisión del puntero mejorada vamos a marcar la casilla y aquí en frecuencia de actualización vamos a ponerlo igualmente en 1 ms y en pantalla vamos a ponerlo acá de donde está esta carita sorprendida, te va a aparecer en por defecto pero lo vamos a poner así y listo. Simplemente le damos en OK y minimizamos, ojo, no cerramos, para que esté aquí en segundo plano. Igual cuando descargues la carpeta te van a venir estas dos imágenes donde puedas copiar la configuración. Aquí te van a aparecer estas imágenes para que te apoyes mejor. Antes de continuar, si pusieron atención, apareció una carpeta llamada Hidus BFM, pero si descargaron la carpeta y si se dieron cuenta ya no aparece esa carpeta. La razón por la que lo quité es porque me di cuenta de que a mucha gente les afectaba o simplemente no les servía esta carpeta, o mejor dicho este programa, así que para que no tengan problemas ustedes decidí quitarla y no mostrarla en el video. Ahora sí, sigamos. Ahora vamos con el último programa que se llama Filter Case, que ojo, este programa no es para mando, es simplemente para teclado como dice
en el nombre. Vamos a darle clic e igualmente aquí va a estar una configuración por si te quieres apoyar mejor. Pero bueno, vamos a darle clic al programa y vamos a copiar la configuración que tengamos acá. Aquí vamos a ponerlo en 0, igual aquí en 150, aquí en 25 y por último aquí vamos a marcar estas dos casillas. Le damos en aplicar y aquí donde dice test area vamos a poder hacer un testeo del teclado. Probablemente ustedes lo sientan con menos delay y así. Que bien, la verdad sí se siente una mejora. Antes de terminar quiero darles unos tips extra para aumentar más que nada FPS. Este tip lo hago ya que el video dura muy poco y no quiero dejarlos con un video de menos de 6 minutos. Este tip es más que nada para liberar memoria RAM y es quitar las animaciones de Windows. Para eso nos vamos a ir a ajustes. Ya que estemos aquí nos vamos a ir a sistema y una vez que estemos en sistema vamos a irnos acá a acerca de y ya por último nos vamos a ir a configuración avanzada del sistema. Como podrán ver nos va a aparecer esto. Aquí donde dice rendimiento le vamos a dar a configuración y aquí nos aparecerá esta nueva ventana que es lo que más nos importa. Como podrán ver yo lo tengo en personalizar, pero probablemente tú lo tengas en ajustar para obtener la mejor apariencia. ¿Qué hace esto? Pues bueno, simplemente son las animaciones o cosas del Windows. Por ejemplo, si yo lo tengo así en ajustar para obtener la mejor apariencia y muevo la ventana, se provoca una animación. Igual si le doy a la tecla de Windows, como podrán ver se va a provocar una animación. Pero si yo le doy acá en ajustar para obtener el mejor rendimiento y muevo la ventana, como podrán ver ya no se va a ver pues toda la ventana completa, se va a ver invisible. Igual si le doy a la tecla de Windows no se va a ver con animación. Esto nos va a ayudar mucho a la hora de liberar memoria RAM para no tenerla saturada y todo eso. Igualmente si quieres volver a activar algunas cosas puedes hacerlo. Por ejemplo, yo quiero activar algo llamado mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos. Eso yo lo quiero activar y también quiero activar el de mostrar el contenido de la ventana mientras arrastra. Que bien, es lo de la ventana. Ahora si le doy en aplicar y muevo la ventana ya se va a poder ver la animación de nuevo. Y aprovechando que estamos acá nos vamos a ir acá a opciones avanzadas y aquí donde dice memoria virtual vamos a darle a cambiar. Y bien nos va a aparecer esto. Aquí donde está la casilla la vamos a desmarcar y vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es para aumentar la memoria virtual. Por decirlo así, entre comillas, es como de tener memoria RAM gratis. Y bien, esto sí nos beneficia igualmente para los FPS. Pero bien, aquí donde dice tamaño inicial vamos a poner la cantidad que tengamos de memoria RAM. Por ejemplo, yo tengo 16 GB, así que acá vamos a poner 16.000. Y aquí en tamaño máximo vamos a duplicar esos 16.000. Que 16 más 16 son 32, así que vamos a poner acá 32.000. Si tienes 8 vamos a poner acá en tamaño inicial 8.000 y en tamaño máximo vamos a ponerlo en 16.000. Y listo, simplemente le damos en aplicar, le damos ya a aceptar a todo y reiniciamos la PC. La inspiración de hacer esta carpeta la saqué de un canal llamado Xhybrid y acá abajo en la descripción les voy a dejar su canal para que vayan y se suscriban. Y listo gente, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el video y te sirvieron los tips, no olvides darle un gran like y suscribirte al canal. Obviamente recordarte que ya están las membresías activadas para que te unas. Sin nada más que decir, soy The Chris y nos vemos en el siguiente video. Bye.